Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que cada cierto tiempo vuelve a surgir, que es para quienes nos dedicamos al tema de las terapias, ya sean más enfocadas en lo corporal, podría ser incluso lo estético, hasta ya disciplinas más centradas en la sanación, en terapias de enfoque cuántico, ¿cierto? Hay distintos métodos de aproximación a lo terapéutico y todos son igualmente valiosos, todos son enfocados en distintas áreas, algunos abarcan más, otros van a una profundidad que tiene que ver con el inconsciente, otros trabajan a nivel ancestral, a nivel energético, vibracional. Muchas veces el solo hecho de tener contacto con el cuerpo, ¿cierto? Hay cuerpos que no han sido tocados con respeto, con cariño, que no nos hemos dado el tiempo quizás de confiar, de abrirnos, y el cuerpo tiene resistencias, tiene memorias, tiene energías. Ya no vamos a decir así como esta persona está cargada, que es el típico concepto que se usa, ¿no? Pero efectivamente nosotros tenemos energía. Nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos sutiles tienen una información codificada y al trabajar con las manos, sobre todo, ya sea si hay contacto o no, porque tú puedes trabajar con las manos, pero sin necesidad de tocar al paciente, solamente trabajando en el campo etérico, en distintos niveles, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que a veces, si no tenemos el conocimiento o estamos muy permeables, podemos sentir que nos quedamos con algo que no es nuestro. Entonces, hay distintas formas que podemos usar para prevenir y para prepararnos, ¿cierto? Para no quedarnos con nada que no sea nuestro, que no corresponda a nuestro campo con el que iniciamos el trabajo o la sesión que estamos trabajando, pero también para entender cómo funciona la dinámica energética. Ya, porque no es que tú te quedes todas las veces con algo. Cuando tú te alineas, y esa alineación es muy personal, yo trabajo una alineación que es la que uso en sanación, y la puedo compartir, ¿cierto? Para que podamos tener esa conexión con el alma, para que no trabajemos desde el ego o la personalidad, porque acuérdate que el ego siempre quiere reconocimiento, siempre quiere resultados. El alma trabaja y el ser trabaja desde otro nivel, trabaja desde, primero, el amor incondicional, la aceptación. Somos un canal para que podamos hacer llegar a nuestros pacientes algún tipo de sanación, de mejora, de armonización, de alivio, y en ese sentido todas las terapias tienen un aporte que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando trabajamos con las manos, recuerda siempre que las manos son una extensión del corazón. Ya nos cuesta de pronto entender, el corazón es nuestro centro integrador, está justo al centro, ¿cierto? 3 chakras para arriba, 3 chakras para abajo, el corazón está justo al medio, porque tiene una cualidad que es bien importante. Primero es donde se ancla nuestro propósito, nuestro servicio, ¿ya? Porque podríamos conectar con la epífisis también si queremos trabajar el tema del propósito de como nuestra conexión espiritual, pero hay un eje que conecta el timo, acá abajito, en la glándula del cuarto chakra, con la epífisis, que es la glándula del séptimo chakra. Estos son conceptos un poco técnicos, pero se los menciono porque es parte de la alineación que podemos realizar. ¿Y qué nos va a pasar? Que a veces primero ese eje está bloqueado. O sea, yo no sé cómo conectar esto con esto, que son mis manos, son mis herramientas. Y podría ser no solo terapia, yo cocino, yo presto un servicio, yo muchas veces realizo quizás algún tipo de manualidad, de artesanía, algún trabajo creativo que requiera el uso de las manos, porque las manos proyectan esa energía que está en el corazón. Ahora, esa energía, y es bonito, ¿no? Porque el corazón siempre tiene una energía que está como armónica. Es súper poco probable, no digo imposible, pero súper poco probable que el corazón se cierre, a menos que vivamos un duelo muy prolongado, una pérdida, un impacto emocional muy grande, el corazón puede ser que se guarde un poquito. Generalmente la energía del plexo cardíaco, que es la que está acá, cuando hablamos de corazón no hablamos del órgano como tal, sino del centro energético, es una energía que es expansiva, que está abierta, dependiendo de nuestro campo emocional, porque todas las personas tenemos campos distintos. Dependiendo de nuestro campo emocional, esa energía puede ser más grande, o sea, tu campo emocional puede ser 1 metro, por ejemplo, o puede ser más chiquitito, porque tal vez tu energía mental o tu energía física es más densa. Eso es muy relativo, porque tiene que ver con el trabajo evolutivo que todos venimos a hacer. Hay personas que son altamente sensibles y quizás su campo emocional es mucho más grande, pero también mucho más poroso, ¿ya? O sea, hay técnicas que nos pueden ayudar a nivel personal, por ejemplo, a que nuestros campos estén más sellados, no cerrados, porque yo no me puedo cerrar al intercambio, yo tengo que ser capaz de percibir y también de entregar,
muchas personas, por ejemplo, que trabajan, a mí me ha pasado, por ejemplo, que de repente hago intercambios, alguien me hace un masaje y me dice, oye, ¿sabes qué? Me llegaron estas imágenes. Y la persona no tenía ninguna intención de canalizar, ni pretende meterle cuento al asunto, pero puede pasar. Como estamos tan enfocados, tan en contacto con el otro y tan como metidos en nuestro servicio, nos pueden llegar imágenes, nos pueden llegar memorias, nos pueden llegar palabras. O sea, el tema de cómo tú percibes esas informaciones es muy personal. Hay gente que escucha, hay gente que ve, hay gente que siente, que le llega esto, y ahí uno va desarrollando su metodología para decir, oye, ¿se lo comento al paciente o no? ¿Se lo pregunto con respeto? Yo siempre soy de la idea de preguntar, ¿no? Oye, me llegó tal información, ¿tú quieres que te la entregue? Porque quizás la persona no venía a eso, pero es una información relevante. Me ha pasado a muchos pacientes que llegan a mí porque se hicieron quizás una sesión de Reiki, se las regalaron, fueron a probar, y en la sesión de Reiki les dijeron, oye, mira, aquí hay tal cosa, te recomiendo que lo trabajes de esta otra forma, fuera del Reiki, ¿cierto? Y te llegan diciendo, oye, en Reiki la persona me dijo esto y yo quiero retomarlo quizá en otro tipo de sanación o en otro tipo de terapia. Eso es muy valioso. Ahora, siempre tenemos que verificar, en mi caso yo siempre verifico que esa información, de dónde viene, ¿no? Muchas veces me remiten pacientes, personas que yo conozco y que yo he formado, entonces como que confío mucho en su diagnóstico porque sé de dónde salió esas herramientas y ese criterio. Pero es muy importante como respetar un poco. No, porque tú puedes sentir, existe algo en terapia en las terapias energéticas que se llama resonancia armónica. Y es que tu campo energético, la suma de todos estos campos, incluido el campo físico, ¿cierto? Campo etérico, acuérdate que el campo físico y el etérico son una sola unidad. El campo físico es lo más denso de nuestra composición. El campo etérico es la proyección etérica del campo físico, que es una plantilla exacta del campo del cuerpo, pero en éter, en conciencia. Luego viene el campo emocional y luego viene el campo mental, y hay un montón de otras conexiones que son horizontales, verticales, que conectan órganos, sistemas. Podemos hablar de distintos conceptos, depende de la metodología que estemos usando, ¿cierto? Si vamos a hablar de chakras, de nadis, de meridianos, si vamos a hablar de barreras, si vamos a hablar de doshas, va a depender mucho de la metodología, y si podemos integrar varios paradigmas, mucho mejor, siempre y cuando lo hagamos desde el conocimiento y desde la conciencia. Ahora, son distintas formas de nombrar estos canales energéticos que también a veces están bloqueados. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo manual, nos vamos a encontrar quizás con resistencias que son más sutiles, y el cuerpo va a recibir ese alivio de un masaje, por ejemplo, la reflexología. Hay varias técnicas que están enfocadas en restablecer ese flujo de energía en distintos niveles. Hay distintos tipos de masaje, también hay distintos tipos de abordaje. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas memorias que están un poquito más encriptadas, que están un poquito más codificadas, sobre todo en las partes más, por ejemplo, musculares, tendones, en huesos, en ciertas articulaciones, donde ahí se tiende a concentrar la energía de una manera más densa. Y esa energía, a su vez, puede estar presente en el campo físico, en el campo etérico, en el campo emocional y en el campo mental. Acuérdate que la información solo cambia de estado. Puede ser una información más sutil, una creencia que se fue perpetuando en el tiempo, se transformó en una emoción, y esa información se pasó al cuerpo físico y se transformó en un síntoma, ¿ya? Lo mejor que nos puede pasar es que esa información esté gravitando en el campo etérico, porque desde el campo etérico lo llevamos a la conciencia y no es necesario somatizarlo a nivel físico o ni siquiera que llegue a un problema crónico. Pero nos va a pasar muchas veces que nuestros pacientes ya tienen un problema crónico porque esa información lleva mucho tiempo resonando, y a veces también tiene un carácter ancestral. Ya, siempre que trabajamos huesos, tendones, zonas como densas, hay un componente importante de ancestralidad, ¿ya? Siempre es importante que apliquemos el concepto de lateralidad, ¿cierto? Izquierda, derecha, adelante, atrás. ¿Cómo vamos a asociar esa información? ¿Qué información nos llega? ¿Femenino, masculino? ¿Con qué rama del linaje estamos trabajando? Pero eso ya es como más si vamos a trabajar desde un enfoque transgeneracional, pero también es importante tenerlo porque se van abriendo perspectivas, vamos observando, vamos entendiendo. Importante, varios conceptos, el concepto de barrera, ¿ya? En el trabajo que hagamos, poder identificar y corregir barreras es fundamental, porque todo lo que tú estás haciendo, que puede ser muy integral o puede ser muy focalizado en una zona, va a depender del servicio que tú brindes, no va a subir, no va a conectar una parte con otra si hay una barrera. ¿Ya? Tenemos 4 barreras principales en el cuerpo a nivel horizontal y una barrera que es vertical. La primera es la barrera pélvica, ¿ya?
hemos hablado de esto en otros videos, se los puedo dejar por ahí como referencia. El movimiento de la energía en el cuerpo tiene 3 vectores. Es adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces va generando una espiral. Tú, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Puede que en cualquiera de estos vectores, producto de creencias, emociones, traumas, esta energía se bloquee. Entonces puede quedar así, resonando por un puro lado, o solo así, y no va a subir y no va a conectar un territorio de conciencia con otro territorio de conciencia. Eso es lo que muchas personas, en un lenguaje un poco desactualizado, decimos, no, es que se bloqueó un chakra. La verdad es que no funcionan así los centros de energía. Lo que pasa es que la energía no puede subir. Si tú tienes una barrera pélvica, la energía del primer chakra no va a poder llegar a la segunda. Aunque tú hagas un trabajo maravilloso, si no disuelves esa barrera con las herramientas que tú tengas, que pueden ser movimiento, puedes trabajar con péndulo, puedes trabajar con varillas, puedes trabajar con tus manos, con energía, con sonido. Va a depender mucho de las herramientas que tú incorpores, ¿cierto? Pero es muy importante que podamos testear si hay una barrera a nivel pélvico, porque si no, eso corta el cuerpo. Otra barrera que corta el cuerpo a nivel horizontal es la barrera diafragmática, que separa el tercer chakra del cuarto. Eso es terrible porque la personalidad, el ego queda completamente desconectada del corazón y ahí como que el ego nos consume y no puedo llevar esa información a este terreno que es mucho más comprensivo, mucho más sabio, mucho más integrador y mucho más armónico. Otra barrera que es súper común y que nos afecta mucho y que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día y el trabajo que hacemos con las manos es la barrera clavicular, que separa el corazón del quinto chakra. Y hay aquí mucha tensión en los hombros, muchos conflictos que vienen de atrás. La parte de atrás del cuerpo representa el masculino, ¿ya? O sea, toda la herencia, la carga, el deber ser, el tener que esforzarse, ganarse la vida, que de repente es súper complejo, que estamos tratando de trabajar desde un lugar de conciencia creativo, abundante, merecedor, pero están esos patrones sobre nuestros hombros que tienen que ver con una carga. Y de repente muchos conflictos de tendinitis, de hombro, de manguito rotador, tienen que ver no tanto con la carga que tenemos de trabajo, porque tal vez tu carga de trabajo es exactamente la misma, pero el flujo de energía y de conciencia desde el corazón hacia los brazos y las manos va a cambiar si tú estás trabajando porque tienes que sacar un pedido urgente y me van a pagar y si no, no llego a fin de mes. Es súper distinto esa contradicción, esa fricción entre una conciencia de merecimiento y abundancia y el deber y la sobrevivencia. Eso ya es como un tema de análisis que tiene que ver con cómo nos disponemos a trabajar, porque muchas veces lo queremos hacer con mucho amor, pero también hay requerimientos prácticos que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con pagos, con cosas que nos hacen resonar con el miedo y con el deber ser, y no con el ser, que lo que queremos poner al servicio es nuestro ser, nuestros dones y nuestras herramientas, que en este caso estamos hablando de sanación, pero podría ser cocina, podría ser tejido, podría ser mis brazos que me sirven para trabajar, se resienten porque tengo problemas en la pega, porque mi jefe, porque mis compañeros, o sea, y ahí vamos a ir haciendo una lectura del cuerpo cada vez más pormenorizada, dependiendo de si es un problema de izquierda, de derecha, de centro. La barrera del centro la vamos a hablar después, pero quedamos hasta aquí, barrera clavicular. Y la siguiente barrera es la barrera que está en el entrecejo, que nos bloquea a nivel del sexto chakra y que hace que muchas veces no podamos integrar a nivel de conciencia nuestros aprendizajes. Es como que aprendemos, ¿cachai? Aprendemos ciertas cosas y no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos conectar con esa integración profunda. Es como que te pasa una cosa una vez y otra vez y otra vez, y tú, el botón de guardar que está acá, el sexto chakra es el integrador de todos los otros chakras y de todos los otros sistemas, está como bloqueado. Entonces eso también hay que desbloquearlo. Esta información es información general, ya quizás no es pertinente para todas las prácticas, para todas las situaciones, pero es súper importante que podamos integrar esta información, porque de repente tú dices, pero ¿por qué esta persona va súper encaminada en su proceso y no estamos logrando quizás que esto avance? Sobre todo cuando mezclamos paradigmas terapéuticos, ¿cachai? Cuando mezclamos, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, más vibracionales o energéticas con otras técnicas que son más físicas, ¿cierto? Las barreras se pueden desbloquear a través del movimiento. Es súper importante que aprendamos eso, movimiento pélvico, movimiento diafragmático, movimiento clavicular, ver dónde está la resistencia, si es de adelante, atrás, de izquierda, derecha, arriba, abajo. Eso es un tema de autoobservación que podemos trabajar nosotros en nuestro día a día. Pero fíjate que esto no es solo para nuestros pacientes. Ah, tiene una barrera. No, también para mí, porque mi cuerpo que está en movimiento, que está prestando un servicio, que puede ser a distancia, puede ser presencial, también puede presentar
estas barreras. ¿Te fijas? Entonces aquí es muy importante que podamos también trabajar mucho la autoobservación y el autocuidado, porque cuando trabajamos desde el corazón, podemos entrar en crisis, porque se requiere un nivel de foco, de amor, de entrega muy grande, y en el día a día nos pasan muchas cosas que nos pueden desconectar de esa conciencia amorosa. Decíamos, 4 barreras horizontales, una barrera vertical. ¿Cuál es esa barrera? La barrera que está a nivel de la columna vertebral, el eje central que puede estar desalineado, ¿cierto? Podemos tener alguna patología como una escoliosis, una lordosis, que va a dar información de que en algún momento el cuerpo fue a buscar la energía que le faltaba. Se fue para la izquierda, se fue para la derecha, se fue para adelante, se fue para atrás. Eso nos da información que podemos integrar en distintos niveles o no, nos puede servir como un dato para la causa, para poder explorar un poco más nuestras opciones terapéuticas, pero es importante conocerlo y saberlo. Y de repente hay dolor. Hay dolor a nivel cervical, hay dolor a nivel dorsal, hay a nivel de pelvis, ¿cachai? Cada segmento va a corresponder también al reflejo del chakra correspondiente. La zona del sacro representa el segundo chakra, la zona, qué sé yo, torácica está conectada al corazón, la zona cervical, hay mucha información en la zona cervical de carácter ancestral, que tiene que ver también con nuestro nacimiento, nuestra gestación. Podemos ir abriendo estos paradigmas hacia el área que a ti te interese, porque nos va a dar claves de que tal vez me sirve más esta herramienta y no esta otra. Muchas veces, por ejemplo, yo trabajo algunos conflictos que están muy encriptados a nivel de vértebras con esencias florales. La aplicación local de esencia de terapia floral son buenísimas para trabajar conflictos que están ahí muy, muy enquistados. Hay esencias florales para trabajar la columna, hay distintos tipos de herramientas que también vienen de lo quiropráctico, ¿cierto? Hay métodos de fisioterapia que a mí me encantan, que las personas pueden realizar, que no requieren mayor esfuerzo. He visto resultados maravillosos para poder ir como corrigiendo esos desajustes que de repente el problema te duele el cuello, pero el problema está en el sacro, o te duele el sacro y el problema está en tu postura. Son adaptaciones que el cuerpo toma para poder como agarrarse, como que me enchueco para poder resistir, me desequilibro, y lo que estamos buscando es la armonía, estamos buscando el equilibrio, estamos buscando, no sé si la simetría, pero sí un equilibrio entre un lado y otro, entre una función y otra, porque de repente podemos sentir hasta que tenemos un lado del cuerpo más corto que el otro, porque hay un gasto de energía y me paro de este lado y este otro lado está débil. Entonces toda esa observación es muy importante, pero no quiero irme del tema porque es un tema muy apasionante para mí, me encantan, sobre todo los métodos de diagnóstico, para mí son un tema muy apasionante. Hay videos dedicados a eso por si quieren mirarlos más en detalle. Nos vamos a encontrar con que tu campo energético, vamos a hablar primero del terapeuta, después vamos a hablar del paciente, y después vamos a hablar de la alineación y de cuáles son las fórmulas que podemos usar para trabajar sin enganchar con esta energía. Hablábamos de que yo puedo, como persona que vive, que existe y que se dedica coincidentemente a esto, ¿no? Porque podría ser que yo voy a mi oficina y también estoy súper permeable y me agarro todo y me engancho con todo y me angustio por todo. Puede ser que tu campo energético esté un poco poroso por tu composición, tu forma de ser, por eventos, por situaciones que te han removido o por situaciones concretas como una operación, como un tatuaje, como cicatrices que dejan fisuras en tu campo energético donde te va energía y también te entran cosas. Esto se trabaja mucho desde la armonización energética. Esto no es algo que yo les recomiendo hacer por sí mismo, a menos que tengan herramientas de enfoque cuántico y se dediquen al tema en esa línea. ¿Por qué? Porque se necesita reparar el campo etérico, ¿ya? Porque cuando tú tienes una cicatriz o cualquier tipo de cicatriz, tu cicatriz puede ser de 15 años atrás de una cesárea o tu cicatriz puede ser de un tatuaje que te hiciste, pero ese campo etérico que está sobre el campo físico se repara solito, ¿cierto? No hay una herida, se quedó la cicatriz, no hay una herida. Pero el campo etérico no se repara solo y hay que volver a tejer esa red etérica y que quede esto contenido. No sé si les ha pasado de repente para quienes trabajan con sus manos que tú pasas sobre una zona y se siente una sensación distinta, un color distinto, una textura, como si fuera una fuga de aire, así como más frío o como chicharriento. Cada persona percibe distinto. Eso puede ser una fuga de energía. Hay fugas de energía que también se provocan por autorradiación. La más común se da en el plexo solar, que tú sientes literalmente que tienes un hoyo en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque el sobrepensamiento y la mente está tan chistorreante que se hace un forado. Entonces eso también se puede corregir, pero si la persona no cambia sus hábitos de pensamiento, lo más probable es que ese forado se vuelva a abrir en un tiempo más. Ahí hay que trabajar como con técnicas un poquito más enfocadas también en la gestión de ciertas
hábitos, de ciertas emociones, de ciertos como manejo interno, ¿ya? Ahí hay como que avanzar un poquito más y podemos fortalecer con otras herramientas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo todo este campo energético, imagínate que mi campo está perfecto, ¿ya? Partimos de una situación ideal, yo vengo de una armonización, ya me chequeé, me revisé, no hay fuga, no hay barreras, todos mis canales están circulando, está todo bonito, quizás estoy con alguna medicina que me ayuda a potenciar ese flujo de energía, me enraicé, me conecté, me alineé, ¿ya? Ese es como el escenario ideal. Existe algo que les mencioné hace un ratito que se llama resonancia armónica. La resonancia armónica es esta capacidad de nuestros campos sutiles, energéticos, de entrar en resonancia con el otro. No le pasa a todo el mundo. Hay gente que te dice, no, yo no siento nada. Hay gente que siente de todo, que siente cosas paranormales, que siente ancestros. Y hay otras personas, yo soy de esas personas que siento lo que me permito sentir. A mí no me gusta conectar con tanta cosa. No soy muy fan de lo paranormal, pero sí soy muy, cuando escucho a mis pacientes, y sobre todo los escucho en otros contextos que no son de sanación, a veces son espacios de terapia que son solo conversación, tú resuenas con lo que el otro te está contando y tú puedes sentir ese malestar, ese dolor. La persona te está hablando de su mamá y te empieza a doler la rodilla, te empieza a doler el hígado, te empieza a doler el pecho. Eso es porque hay una resonancia. Y tú podrías decir, ¿será que eso es mío? Probablemente sí. O sea, hay una parte de ti que está resonando con el relato del otro, pero que también está percibiendo la emoción más profunda detrás de ese relato. ¿Te fijas? Cuando trabajamos a nivel energético quizás no hay un relato. La persona solo te dice, me duele aquí, me molesta acá, estoy cansado, no puedo dormir, estoy contracturado, pero tú puedes sentir más que lo que la persona te está diciendo. Ahora, el problema acá es que mucha gente te dice, ¿cómo sé que no me estoy pasando rollo? ¿Cómo sé que no me estoy engrupiendo? Bueno, yo creo que ya preguntarse es muy bueno, porque el exceso de confianza en lo terapéutico es pésimo. El exceso de confianza es decir, no, estoy sintiendo todas las fuerzas. Creo que eso es pésimo. Creo que cuestionarse, decir, ¿cómo sé si me estoy pasando rollo? Ya es un buen indicio de que esa persona quiere hacer bien su trabajo y quiere filtrar esa información que no viene de un bajo astral y viene de una fuente súper fidedigna. Para eso existe la alineación. Y la alineación nos permite trabajar dentro de un circuito energético que no va a dejar que se filtren energías de baja vibración, energías del bajo astral, energías de entidades. Este no es el área a lo que yo me dedico, pero sabemos que existen seres y entidades que de repente están parasitando nuestro campo energético. Vamos a poder garantizar que estamos trabajando dentro de un circuito seguro. Es como cuando tú cableas tu casa y esa energía va a circular y no va a generar un cortocircuito. Es algo parecido, pero a nivel personal. Entonces, la alineación que tú elijas, siempre y cuando implique tu alma, recuerda esto muy importante, si tienes dudas, por favor, pregúntame, te va a servir para garantizar que este trabajo de alineamiento esté perfecto. Porque es importante también enraizarse, porque tú no solo trabajas con energía, tú tienes un cuerpo físico que está sosteniéndote en el día a día esa materia, esa situación, y tu cuerpo físico también tiene memorias y también tiene información ahí codificada que también puede resonar con el dolor, con el trauma, con el miedo. Y la idea no es que a mitad de una terapia tú te pongas a llorar o te descompenses o después la persona se va y tú quedas todo depletado de energía, ¿no? La idea es que tú estés siempre bien enraizado y que sea la tierra y tus ancestros los que sostengan tu existencia terrenal, con esa fuerza, con esa sabiduría. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos en conflicto con la tierra y estamos en conflicto con la ancestralidad y no tomamos de buena forma esa sabiduría y esa fuerza vital. Entonces, ahí también hay que chequear a nivel de pies, de rodilla, todos los circuitos del primer chakra, riñón, todo lo que está ahí como conectado a tierra, de repente hay bloqueos. Entonces, tú como terapeuta tienes la obligación de trabajar en tu cuerpo para que tu cuerpo sea un canal lo más expedito, lo más limpio posible. Yo sé que es mucho pedir, decirle a una persona, no, es que no tienes que tomar, no tienes que fumar, no tienes que comer carne, porque esos son hábitos que tú podrías decir desde la propia autoobservación, sí, me jode. Me jode estar con caña, me jode estar con los bronquios obstruidos, me jode la energía del sufrimiento animal porque me entra en una resonancia de sufrimiento, de sacrificio. Eso es algo que tú tienes que tomar conciencia por ti mismo. Yo no voy a venir a decir, oye, no, esto está mal. Pero la verdad es que hay cosas que son deseables. Generalmente cuando nos formamos en ciertas disciplinas nos piden que hagamos ciertas como limpiezas. Entonces, no sé, yo me acuerdo cuando aprendí Reiki, que era bien chica, era como ya, vamos a estar 21 días sin esto, sin esto, sin esto, para que los canales estén despejados y tu cuerpo pueda trabajar a su máximo nivel. Uno va viendo qué le funciona y qué no le funciona. A mí
la carne no es un tema, es algo que dejé hace, yo creo que por lo menos unos 30 años de mi vida, pero sí hay ciertas cosas que uno dice, ups, no me sirve esto, necesito estar bien hidratada, necesito dormir suficientes horas. Es un tema de autocuidado y también de responsabilidad con el otro, pues no vaya a estar trabajando ahí con caña, todo obstruido. También hay que observar cuando nuestro cuerpo nos está dando señales de que no estamos en condiciones de prestar un servicio. ¿Qué nos sirve? Entonces, enraizamiento, pero observar qué circuitos están obstruidos y por qué no te estás pudiendo enraizar. Porque tú podrías decir, yo voy a meditar y me voy a enraizar, pero vas a sentir la resistencia. Importante eso. ¿Por qué es importante el enraizamiento? Porque un enraizamiento bien hecho conecta el primer chakra con el séptimo y nos da un eje así vertical que conecta el propósito espiritual con nuestra existencia terrenal. Esto es muy importante y muy simbólico. ¿Qué otra cosa nos sirve? Nos sirve una alineación que implique el alma, ¿cierto? Que el alma siempre está, metodológicamente lo ubicamos sobre nuestra cabeza, unos 30, 40 centímetros, ¿cierto? Y hay un eje que conecta con el séptimo chakra y hay conexiones que van desde la epífisis al timo, las manos, el sistema de autorreconocimiento. Eso es algo que es un poquito más delicado, pero se los explico en otros videos y si ustedes tienen otros métodos de alineamiento, dependiendo de la terapia que realizan, también es súper bueno si ustedes confían, por ejemplo, hay gente que se confía a sus maestros superiores, a su guía, de repente trabajas con un arcángel, trabajas con una deidad, trabajas con un qué sé yo, con una horita, lo que a ti te resuene, quizás dependiendo de lo que tú hagas, va a ser importante y de repente te va llegando la información y vas a hacer una meditación donde ves rodeado de luz. Hay meditaciones que pueden trabajar en el ordenamiento de nuestros campos a través de la luz. Tú puedes ir bajando desde tu alma colores, ir formando estos campos de energía en distintos niveles, que si yo, el campo físico etérico siempre se trabaja en color verde para la circulación y para todo lo que tiene que ver con estas conexiones energéticas, se trabaja el campo emocional muchas veces en color naranjo, ¿cierto? Es importante eso, podría ser en color rosado, en color violeta también, a veces nos llegan los colores, los queremos intencionar y nos llega otro. El campo mental se trabaja en color dorado o en color blanco, a veces plateado, va a depender de lo que nos va llegando, pero hay meditaciones para todos estos gustos y para todas estas situaciones. Entonces, enraizamiento, alineación y correcto flujo de energía en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando yo entre en resonancia armónica con mi paciente, y esto pasa incluso si estás trabajando a distancia, ojo, no hay un límite espacio-temporal porque cuando trabajamos a nivel cuántico no existe el tiempo ni el espacio, estamos dentro de un espacio cuántico, de un espacio de conciencia que puede ser ancestral, que puede ser personal, que puede ser intrauterino, que puede ser espiritual. Ahí va a depender del alcance de tu trabajo y las herramientas que tú tengas y hasta dónde tú quieres llegar con tu trabajo. Si tu trabajo se limita al cuerpo, déjame decirte que el cuerpo es solo un punto de partida y que nunca es solo cuerpo. El cuerpo tiene memorias, el cuerpo tiene energía, el cuerpo tiene secretos, tiene traumas y tú puedes estar haciendo un masaje y te puede aparecer un trauma sexual, te puede aparecer un duelo, te puede aparecer un dolor profundo del alma y quizás te vas a desconcertar y vas a decir, ups, ¿qué hago con esto? Porque mi trabajo era solo relajar a la persona o solo movilizar ahí el cansancio, la contractura. La verdad es que esto nos sirve para recordar que siempre hay un trabajo integral después. Yo podría trabajar solo el campo emocional, pero el campo emocional está implicado en el campo físico y el campo emocional está implicado en el campo mental. Entonces vamos a tener que ir ampliando nuestra batería de conceptos para poder generar quizás un trabajo más integral. Quizás yo voy a seguir trabajando solo el cuerpo físico, pero ya voy a tener esta información y voy a saber que aquí hay información guardada que quizás requiere un manejo más pormenorizado y le voy a poder decir a un paciente, ¿sabes qué? En tal parte me llegó tal información, quizás lo podrías abordar desde otro lugar, sería recomendable tal y tal cosa. Yo creo que siempre es bueno tener a quién derivar ciertos trabajos, ¿ya? Porque quizás lo tuyo no es lo ancestral, quizás lo tuyo no es lo energético, o quizás lo tuyo sí es físico. Hay muchas personas que yo sé que lo que necesitan es un trabajo físico y ese no es el foco de mi trabajo, entonces los voy a derivar hacia alguien que podría ser un quiropráctico, que podría ser un masajista, que podría ser un reflexólogo, que podría ser un acupunturista, dependiendo de lo que uno encuentre en cada caso. Y al revés, me pasa que alguien viene derivado de otras áreas que son más físicas o que son de terapia más tradicional y te va a decir, no, yo quiero trabajar lo femenino, quiero trabajar el útero, quiero trabajar, qué sé yo, la rabia, quiero trabajar el propósito. Y eso sí es mi fuerte y ahí yo sí me especializo porque yo trabajo lo energético, lo ancestral y todo lo relacionado con nuestros distintos campos energéticos. Enraizamiento.
alineamiento, alineación, si prefieres. ¿Qué otra cosa es importante? Que nuestros campos estén sellados. Y uno dice, ¿cómo sé eso? Bueno, ¿podrías hacer una autoevaluación? Sí, si tienes las herramientas y la capacidad de autoobservarte, maravilloso. Podríamos trabajar con un otro, alguien que me recauche y me armonice. Yo creo que siempre es lo mejor ponernos en manos de otra persona que nos revise y nos haga un nanay, porque también necesitamos trabajar el autocuidado y dedicarle ese tiempo y esa atención a nuestro cuerpo y a nuestro campo energético. Y revisar desde dónde conecto. Porque quizás conectas mucho desde el plexo solar, mucho desde el plexo cardíaco, mucho desde la guata, mucho desde el útero, mucho desde el miedo, mucho desde la garganta. A veces uno tiene más abiertos ciertos campos. Decíamos, cuando trabajo con las manos, el campo implicado es el corazón, el campo emocional. Pero también decíamos que el corazón está conectado con el plexo solar, pero que hay una barrera que los separa. Entonces, de repente, hay que ir poniendo atención a todo esto. No es necesario que te quedes con energía que no te corresponde. Para eso trabajamos enraizamiento, alineación y trabajamos en tener completamente alineados y sellados nuestros campos energéticos. Pero digamos que tú no sabes nada de esto, que todo esto que te estoy contando es algo completamente nuevo, no te lo pasaron, no te lo contaron así, o te lo contaron de otra forma. Tómalo como una referencia que te puede ayudar a complementar mejor tu trabajo y a mantener ese flujo de energía de una manera más ordenada, más armónica. Y uno dice, ok, eso es lo que tiene que ver conmigo. Pero resulta que viene el paciente, que tiene también, puede tener el mismo desastre que tengo yo, los campos desalineados, pero quizás tú no trabajas con eso. Quizás tú quieres trabajar solo el cuerpo, quizás solo quieres trabajar un síntoma. Vamos a ir ampliando esto. Entonces tú dices, ya, quizás esta persona tiene una memoria de dolor muy encriptada en una zona y yo me acerco a esa zona respetuosamente, amorosamente, conscientemente y aparece esta información. Quizás no la puedo traducir, o quizás sí, me llega la palabra, me llega el conflicto, me llega la sensación, me llega la imagen, porque vamos a ir afinando también esa percepción. Y ahí viene la decisión metodológica de, ¿le digo o no le digo? Yo creo que estos talentos hay que entrenarlos y hay que educarlos. Ya no podemos llegar y escupirles, y, oye, me llegó tal información, porque tal vez la persona no iba a eso y no está preparada para recibir esa información y no saber qué hacer. No va a saber qué hacer, ¿ok? Si tú ves que a lo largo de tu ejercicio de trabajo te está apareciendo esta capacidad de percibir más allá, no es que te estás volviendo loca, es que el cuerpo y los campos están hechos también para conectar y para entrar en resonancia. Y quizás tienes dones de los que hasta ahora no eras consciente y van a ir apareciendo y hay que formarse, hay que educarlos, porque para que no entres en esta sensación de que me estoy engrupiendo, me lo estoy imaginando, estoy alucinando, me estoy volviendo loca, no vaya a ser que el otro lo reciba mal. Cuando tú educas tus dones, vas a encontrar la forma precisa de entregar esa información. ¿Qué nos pasa? Cuando trabajamos con una alineación bien hecha, trabajamos desde el corazón, no trabajamos desde el ego, no trabajamos buscando resultados, sino trabajamos buscando el mayor bien y ser una herramienta que se pone al servicio del proceso de sanación de este otro, que puede estar buscando alivio, que puede estar buscando relajo, que puede estar buscando contención, que puede estar buscando lo que sea que esa persona esté buscando consciente o inconscientemente. Sin embargo, van a aparecer muchas cosas. Y entonces tú puedes trabajar con otras herramientas. Tú puedes meditar antes de una sesión, antes y después. Tú puedes pedirle a tus guías que te muestren, que te orienten. Yo trabajo mucho con terapia floral. Para mí es muy importante que mis campos estén perfectamente alineados, que la información circule correctamente por mi cuerpo. Trabajo cotidianamente alineación, enraizamiento. No es algo que hago solo antes de trabajar, sino que lo hago siempre, desde que me levanto hasta que me acuesto. Trabajo mucho en la autoobservación de mis sistemas y de ir corrigiendo cualquier desbalance para que en mí no se genere un síntoma o un malestar que puede ser mío, que puede ser un bloqueo y un conflicto que yo tengo con mi mismo trabajo y con mi fuente de ingresos muchas veces, porque aquí juega mucho el tema del miedo, la sobrevivencia, el deber, el ganarse la vida. Hay conflictos que empiezan a aparecer así como con dificultad. ¿Podemos integrar herramientas de otras disciplinas? Por supuesto, siempre y cuando lo hagamos con respeto y seriedad, ningún problema, porque no son datos curiosos, son informaciones que tienen un peso muy grande al momento de acercarnos respetuosamente a un otro. ¿Qué nos va a pasar? Probablemente se nos va a empezar a abrir un mundo de posibilidades, que yo no cachaba que esto tenía que ver con esto. Sí, pues, o sea, todo tiene que ver con todo. En el cuerpo y en nuestros campos sutiles todo está implicado, todos los sistemas, todos los circuitos, todos los órganos, porque podemos aplicar distintos paradigmas. Hoy día hablaba con una amiga y me decía, me tiré del ojo izquierdo. Y uno sabe que eso es el hígado.
y que hay algo ahí que está resonando, solo que está saliendo por acá, ¿cachai? Y uno dice, ok, ¿cómo trabajamos eso? Podemos bombear energía, vamos a ir desarrollando sensibilidad en nuestras manos, también las manos se pueden preparar, yo tengo hartos videos dedicados a eso, para preparar las manos y que tengan una sensibilidad mayor, no solo a lo físico, sino también a lo sutil, y vamos a ir, yo creo que es súper bueno llevar un registro, llevar un diario o una bitácora donde pongamos, oye, hoy día me pasó esto, y quizás preguntarle a alguien, oye, ¿sabes qué? ¿Tú que te dedicas a esto? Estoy trabajando en tal cosa, me apareció tal información. Siempre es bueno escuchar y referenciarnos con nuestros colegas o con otras personas que complementan nuestro trabajo. Las esencias florales, que a mí me gusta para trabajar, hay muchísimas. Esencias que nos alinean con las manos, con el servicio, esencias que alinean nuestros meridianos, que alinean nuestros campos sutiles, que nos conectan con la espiritualidad, con el propósito. Hay esencias que nos enraizan. Podríamos tener una fórmula de cabecera que tomemos cuando vamos a tener una jornada de trabajo muy extenuante. Podemos tener una fórmula que nos ayude a descansar en la noche y a liberar esa memoria. Podemos aplicar, por ejemplo, es bonito aplicar, si tú trabajas, por ejemplo, con aceites o trabajas haciendo un masaje, puedes trabajar también con esencias florales y aplicarlas según lo que a ti te vaya llegando. Puedes ir formándote en otras disciplinas que te ayuden a complementar tu trabajo. Entonces, decíamos, da lo mismo si tu trabajo está más centrado en la conversación, en lo terapéutico del lenguaje hablado, de la conversación terapéutica, este intercambio, esta escucha activa, o tu trabajo está más centrado en lo físico, o en lo emocional, o en lo energético, o en lo ancestral, o en lo vibracional, porque al final son distintas formas en que se muestra un mismo conflicto. Cuando trabajamos desde el cuerpo, tienes que tener claro que la información que está en el cuerpo es más densa, muchísimo más densa que la información que está en el campo mental, que es más sutil, es más, la energía mental es eléctrica, entonces como, que puede ser un chicharreo, puede ser como un zumbido, va a depender de qué tan conflictuada esté tu mente, pero el campo físico siempre es más denso, entonces implica también un gasto de energía que puede ser más físico, tú puedes ir entrando en el campo físico con herramientas sutiles, eso es muy importante, puedes ir desarrollando distintas técnicas según tu intuición, según tu formación y tu estudio, lo que se te va a ir mostrando, puedes ir de menos a más, o de más a menos, te fijas, desde lo más sutil a lo más denso, desde lo más denso a lo más sutil, puedes ir incorporando herramientas o puedes ir derivando, porque puede ser que tú de plano digas, no, yo no me quiero hacer cargo del proceso emocional de esta persona porque no puedo, no es el enfoque de mi trabajo, no quiero tirarme las partes ahí de que estoy haciendo algo que está indebido y que quizás pueda inducir error al otro. Quizás en esos casos es bueno derivar, pero siempre recordando que eso que tú estás percibiendo tiene un profundo mensaje y que no es que te estés volviendo loco, estés alucinando, estés canalizando, sino que hay un intercambio de información, de conciencia y de energía, ¿ok? Entonces, nos podemos proteger a través de, no me gusta la palabra tanto proteger como que el otro, no es que el otro te quiera dañar, sino que haya un intercambio y como tus campos y tus circuitos pueden estar un poco interferidos, tú puedes enganchar quizás con ese conflicto de una manera particular. Por eso es importante que te cuides y cuides tu propia armonía interna, más que cuidarte del otro, que te alinees desde el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una vibración tan alta que transmuta cualquier vibración que no es amor. Suena un poco cursi decir esto, pero es real. La vibración del corazón es tan grande cuando tú trabajas desde el corazón y por ende trabajas con las manos, es una vibración que diluye y transmuta el miedo, la rabia, el ego, la inseguridad, los conflictos que esa persona trae. Independiente del trabajo que tú hagas, es una capacidad transmutadora del corazón. Pero tú también tienes que ser capaz de sostener esa energía porque no siempre estamos en la vibración del corazón. A veces puedo estar enojada, puedo estar preocupada, puedo estar conflictuada por tal o cual cosa. A veces ni sé que estoy complicada, pero se siente esa perturbación en la fuerza. Y trabajar desde el corazón implica sentir que hay un flujo. Fíjate que desde aquí, para acá, y desde aquí para allá, y a veces ese flujo no está expedito. Y ahí vienen los dolores de hombro, de brazo, del túnel carpiano. No es solo por exceso de trabajo, exceso de movimiento, es un problema de flujo de energía. Entonces, hay varios ejercicios que podemos realizar. A mí me gusta mucho trabajar con algunas esencias florales que son para abrir el corazón y son para trabajar en contacto con un otro, sobre todo a quienes se dedican a un trabajo muy corporal, y luego hay una enorme gama de herramientas que son de protección, que tú podrías decir, yo voy a usar agua florida, yo voy a hacer un saumerio, yo voy a proteger mi espacio, yo voy a limpiar mis implementos, voy a trabajar con sonido, con vibración, con frecuencias, con humo, con lo que tú quieras, porque tú podrías trabajar, por ejemplo, con elementos de la tradición chamánica, podrías trabajar con herramientas de
que si yo voy a trabajar con mi péndulo, voy a trabajar con sonido, voy a trabajar con mi cuenco, cada uno va buscando la forma de armonizar su espacio, ya sea a través del aroma, de la vibración, del sonido, del humo, de herramientas simbólicas que limpien. Podrías trabajar con una pluma, con hierbas, con baños, con sales. Eso ya es muy personal porque yo creo que uno toma las herramientas no porque las escuché por ahí y me dijeron que me podía servir, sino porque te hacen sentido profundo y están anclados en tu memoria y en tu experiencia, ¿ya? Porque de repente podemos tomar prestadas cosas, pero uno se siente como impostado, como que no es lo mío. Quizás lo mío no es el humo, quizás lo mío son los sonidos. Y eso es lo que te resuena y eso es lo que te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo. Aquí les mencioné varias cosas. Concepto de barrera, hay videos dedicados solo a eso, así que pueden buscarlo o pedirme la información. Hay videos dedicados a la alineación, sí. Hay videos dedicados a los campos sutiles, sí. Hay videos dedicados a los dipolos de energía, sí. Puedes ir ampliando esta batería de conceptos y si tienes dudas respecto de las esencias que podemos trabajar, de los métodos de protección y de los métodos de diagnóstico, también tengo mucha información publicada al respecto. Así que te dejo esta pequeña introducción al autocuidado y a cómo distinguir qué es lo que doy y con qué me quedo dentro de mis intercambios de sanación e intercambios terapéuticos.